Esto que voy a contar es completamente real y solo recordarlo me hace sentir escalofríos. Una noche me encontraba caminando de regreso a mi casa. Ya se me había hecho tarde para volver, pues eran cerca de las 10:15 de la noche y muchas de las calles que estaba cruzando ya se encontraban completamente vacías. Pasé entonces justo a un lado de un cementerio y vi a dos muchachos que estaban sentados en la banqueta, platicando y riéndose. Yo seguí mi camino sin prestarles demasiada atención, pero de pronto las voces y las risas se detuvieron de golpe. Yo me giré y noté que en el lugar ya no había absolutamente nadie, pero la peor parte fue cuando noté que justo en el lugar donde los había visto sentados había dos cruces de madera. Fue hasta ese momento que pude recordar que tiempo atrás dos muchachos que iban en una motocicleta habían chocado exactamente en ese lugar, perdiendo la vida al instante. No les voy a mentir, el miedo que sentí fue tan grande que comencé a correr y no me detuve ni volteé para atrás hasta que llegué a mi casa a salvo. Fue algo simplemente espeluznante. El relato que acaban de escuchar, que fue enviado por Alicia Hernández, nos hace recordar que, aunque los cementerios suelen ser sitios de paz, donde las personas descansan eternamente, también hay ocasiones en las que pueden convertirse en los escenarios de algunos de los relatos más aterradores que hay. Y hoy vamos a contarles algunos de ellos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 10 historias paranormales ocurridas en cementerios, parte 2. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy, y aquí comenzamos. Esta no es una experiencia propia, pero uno de mis primos, que trabajó en protección civil, la compartió conmigo. En una ocasión, él y su equipo de trabajo tenían la encomienda de ir a los cementerios del municipio para retirar los panales de abejas en preparación para las celebraciones del 2 de noviembre. Mi primo y su equipo fueron a cumplir con su labor por la noche, para no poner en riesgo a nadie. Sin embargo, al no encontrar al velador, optaron por brincar la barda. Cuando ya habían retirado y sacado todos los panales, solo quedaba un chico dentro del cementerio, a quien le costaba escalar la barda, pues era un poco robusto. Cuando logró subir, se quedó sentado en la barda para recuperar el aliento, mientras todos los demás lo estaban apresurando. Estaban haciendo un gran alboroto con las risas por la situación, cuando de pronto el chico dejó de reír y soltó una palabrota, completamente sorprendido. Mi primo no sabe decir si perdió el equilibrio o si se impulsó con demasiada prisa, pero el punto es que el pobre muchacho cayó y quedó semi-inconsciente tirado en la banqueta. Sus compañeros corrieron para ayudarlo y brindarle los primeros auxilios. Cuando el chico pudo reaccionar, se puso a llorar y no dejaba de repetir una y otra vez: "No puede ser, no puede ser". Lo llevaron rápidamente al hospital regional para que lo atendieran y fue dado de alta al día siguiente. Al preguntarle qué fue lo que había visto y lo había hecho caer, él les comentó que debían ser más respetuosos en esos lugares y debían tener cuidado de no perturbar la paz de los muertos. El muchacho renunció poco tiempo después sin dar muchas explicaciones y sin contarle a nadie lo que había visto aquella noche en el cementerio. Sé que no es una historia muy aterradora y está muy abierta a la interpretación, pero me parece sumamente interesante y quería compartirla con ustedes. Les mando un gran abrazo. Gracias por su genial contenido. Hola Mundo Creepy. Mi historia es un poco corta, pero espero que pueda salir en su video. A inicios de 2022, mi abuelito paterno lamentablemente falleció a causa de una enfermedad. Recuerdo muy bien que el día de su entierro, mis padres, mi hermanito y yo nos quedamos hasta el final de la ceremonia, pues mi papá estaba completamente destrozado por la pérdida que tuvo. Cuando ya no había nadie más en el panteón y éramos los únicos en el lugar, de un momento a otro, mi hermano señaló hacia la oscuridad y dijo: "Mira, mami, toda esa gente está con mi abuelo, lo están abrazando, ¿lo ves, mami?". En ese momento, mi mamá y yo nos quedamos mirando
y sentimos como un escalofrío recorría nuestro cuerpo, pues era claro que en ese lugar no había absolutamente nada ni nadie, pues como dije antes, para ese punto ya todos se habían ido. Gracias por leerme. Saludos desde Morelos. Tengo 27 años y desde pequeño tuve la fortuna o desgracia, como lo quieran ver, de tener el don de poder experimentar cosas paranormales. Cuando tenía 1 año, mis padres cuentan que pasaban cosas muy extrañas conmigo. Dicen que alguien mecía mi cuna durante las noches cuando yo lloraba, o que me movían mis juguetes del lugar, pues mi madre en varias ocasiones los encontraba tirados en lugares donde yo no tenía acceso. Mi mamá y mi abuela son fieles religiosas, pero nunca pensaron mal, sino todo lo contrario. Creían que tal vez tenía un ángel de la guarda. Una vez mi papá me llevó de visita con su mamá. En su casa estaba un cuadro del hermano de mi papá, quien había fallecido por la explosión de una mina a los 14 años, cuando papá tenía 9. Al ver su foto lo señalé y le dije a mi padre: «Él es mi amigo, con el que juego siempre». En ese momento yo tenía unos 5 años y mi papá no tenía ninguna foto de su hermano en nuestra casa. Mi abuela le dijo que tratara de investigar qué quería mi tío conmigo, ya que según ella, como mi tío había muerto joven, tal vez quería llevarme con él. Mis papás cuentan que hablaron conmigo sobre lo que me decía mi tío, a lo que yo les respondí que quería cuidarme y que me quería mucho. También que me había pedido irme con él. Al oír esto, mis papás me dijeron que le preguntara qué podía hacer para que no me llevara, y un tiempo después les dije que mi tío me había pedido lo siguiente. Quería que yo escogiera unas flores en específico y se las fuera a dejar a su tumba. Al día siguiente pasamos a una florería y mi mamá cuenta que bajé del auto y vi unas flores blancas, las cuales señalé y dije: «Son esas las que quiere mi amigo». En mi corta vida, mis papás nunca me habían llevado a la tumba de mi tío. Sin embargo, al llegar al panteón, yo bajé muy rápido y corrí dentro. Mi mamá trató de detenerme, pero no pudo. Al alcanzarme, ambos vieron que yo había encontrado la tumba de mi tío, sin que me dijeran dónde estaba. Mis papás, sorprendidos, me dejaron poner las flores sobre la tumba, y una vez que las dejamos, mi papá le dijo a su hermano lo siguiente: «Espero que con esto puedas descansar en paz. No te lleves a mi hijo, y si quieres cuídalo desde el cielo, y a la familia también». Después de ese día, nunca volví a mencionar a mi tío. Pienso que jamás me quiso hacer daño en realidad, ya que mis papás cuentan que nunca sintieron miedo, y que si me pidió esa última manda, tal vez fue solo para poder descansar en paz. Esta es una anécdota que le sucedió a mi abuelita, quien lamentablemente ya falleció. Ocurrió cuando ella tenía 16 o 17 años aproximadamente, y ella me cuenta que ese día había terminado de bañarse y arreglarse, por lo que decidió ir a la puerta de su casa para ver a las personas que pasaban y así poder hablar con ellas, algo que le gustaba mucho hacer. Pero ella contaba que justo cuando se paró en la puerta, perdió el conocimiento y ya no supo de sí misma hasta unas horas después, cuando despertó y se dio cuenta de que ahora estaba acostada en su cama. Confundida, le preguntó a mis bisabuelos si sabían qué es lo que había pasado, y ellos le dijeron que sí, que ella había comenzado a caminar fuera de la casa, y que por más que le hablaban, simplemente ella no les hacía caso, como si estuviera en una especie de trance o algo así. Mi bisabuelo entonces decidió seguirla para ver a dónde se dirigía, y mi abuela llegó hasta el cementerio, donde entró, provocando que su papá la perdiera de vista. Él decidió esperarla en la entrada, pero al ver que los minutos pasaban y mi abuela simplemente no salía, entró para buscarla, finalmente encontrándola en medio del lugar. Lo más extraño es que mi abuelita tenía unas marcas alrededor de todo su cuerpo, que parecían marcas como si le hubieran estado golpeando con un látigo en repetidas ocasiones. Nunca supieron qué fue lo que le pasó ese día, y mucho menos quién le provocó esas extrañas heridas. Gracias por leer mi historia. Espero que aparezca en alguno de sus videos. Me encanta su trabajo, chicos. Sigan así.
Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. En mi familia tenemos la costumbre, al igual que muchos, de visitar el cementerio el Día de los Muertos para limpiar y adornar las tumbas con flores y veladoras. Desde niños era común que mi hermano y yo nos fuéramos a explorar el cementerio, ya que era bastante grande y aún estaba en construcción, así que había mucho monte todavía. A mis padres no les preocupaba mucho, ya que a pesar del tamaño del terreno, este estaba cercado y había bastantes cuidadores. En una de esas ocasiones me separé de mi hermano por unos momentos y tratando de encontrarlo, descubrí un pequeño sendero, el cual empecé a seguir por mera curiosidad. Caminé por unos minutos, pasando por una cerca abierta, hasta que llegué a un pequeño claro, donde en el centro había una pequeña cabaña de madera. Dentro de esta se escuchaba lo que parecía ser gente que estaba cantando algo. Traté de acercarme a la cabaña, pero en ese momento, por detrás de mí, uno de los cuidadores me agarró de los hombros y sin titubear ni un segundo, me levantó del suelo y salió corriendo en dirección opuesta a la cabaña. Yo entré en pánico, pensando que quería secuestrarme, pero fue ahí cuando volteé a ver de nuevo a la cabaña y vi como varias mujeres vestidas de negro salían rápidamente de ella. Una vez que llegamos a la cerca, ahí estaba otro de los cuidadores, el mayor de todos. Este simplemente cerró la cerca muy rápido y aventó agua del otro lado. Después de todo lo ocurrido, me llevaron con mi hermano, quien les dijo que no me encontraba. El cuidador mayor nos dijo que no volviéramos a alejarnos tanto. Nos dio un pan de dulce y se fue sin darnos más explicaciones. No fue hasta varios años después que descubrí más sobre lo que había pasado en aquella ocasión, y lo supe de boca del nieto de ese cuidador, de quien me había hecho amigo. Según lo que me contó, en ese cementerio se habían instalado un grupo de brujas que durante las noches saqueaban los cadáveres y hacían rituales con ellos, además de que constantemente acosaban a los trabajadores. Su abuelo, que parecía ya tener experiencia tratando con este tipo de cosas, fue quien las mantenía a raya. Después de cierto tiempo y con las cosas escalando a peor, fue con la ayuda de algunos curanderos y chamanes que lograron expulsarlas de ese lugar. Hasta el día de hoy, cuando regreso al pueblo por las fiestas, paso a ese mismo cementerio a dejarle una ofrenda de pan dulce a ese señor que me ayudó a mí y a mucha gente a no ser víctimas de estos seres. Yo estudié comunicación, una carrera que me parece interesante, y lo que voy a contar pasó mientras estábamos realizando un proyecto de la escuela. Teníamos que hacer un cortometraje y además una serie de fotografías, esto para 2 materias diferentes. Según nuestro guión teníamos que hacer las tomas dentro de un cementerio, por lo que fuimos a uno, pedimos permiso para entrar y nos metimos para hacer el trabajo. Fotografiamos algunas tumbas y esculturas en el lugar y después hicimos las tomas que necesitábamos. En esos momentos no ocurrió nada extraño, pero cuando volvimos a casa para editar, notamos algo raro. Cabe destacar que nosotros éramos 4 universitarios y como era un día entre semana, no había nadie más en el sitio. Por esta razón fue muy extraño lo que mi amiga encontró mientras estaba editando. Ella de pronto me habló muy asustada y me dijo: «Tienes que escuchar esto», reproduciendo un clip de una de las escenas que habíamos grabado. En el video, justo en un momento de silencio, se podía escuchar de pronto una voz infantil que decía «mamá», con un tono que se asemejaba a un llanto. Nos quedamos muy impactadas y debido al miedo decidimos quitar esa parte del proyecto y borrar ese clip. De esto ya pasaron muchos años y lamentablemente ya ninguna de las dos recuerda dónde quedaron todos esos proyectos, por lo que creo que ahora ya es casi imposible recuperarlos. Allá por el 2018, mi hermano tenía un canal de YouTube, en el cual subía contenido aleatorio. Éramos jóvenes y queríamos tener vistas suficientes como para ser conocidos, así que se nos ocurrió la idea de entrar a grabar a un cementerio de noche para documentarlo y subirlo al canal. Fue así como mi hermano y yo y otros 4 amigos nos pusimos de acuerdo para asistir durante una noche a realizar esta grabación. Esa noche sucedieron varias cosas extrañas.
Al comenzar, hicimos lo que normalmente se hace en este tipo de videos, presentarse ante la cámara y dar una introducción. Después de eso, procedimos a caminar en los pasillos que había entre las tumbas, estando atentos por si alguno de nosotros lograba captar algo y así hacérselo saber al grupo. Pasada una media hora, cuando llegamos al recinto en donde suele ponerse el féretro para que las personas tengan un último tiempo con el difunto antes de llevárselo a donde será su tumba, sentimos un cambio de temperatura muy brusco, además de que sentíamos una pesadez en nuestros cuerpos bastante extraña. Nos quedamos en completo silencio para tratar de captar algo mediante los micrófonos que teníamos, pero entonces sucedió otra cosa. La cámara principal se congeló y dejó de grabar, así como también los teléfonos que teníamos se apagaron. Todos nos miramos extrañados por lo que acababa de pasar y entonces optamos por salir de ese lugar. Comenzamos a caminar de nuevo en los pasillos de regreso hacia la entrada y entonces nos percatamos de que a lo lejos se veía una luz bastante intensa. Al acercarnos un poco más, vimos que se trataba de la luz de una motocicleta dentro del cementerio. Esta estaba entre dos tumbas. Se suponía que nadie, a excepción de nosotros que teníamos permiso, debía estar en ese lugar a esa hora, por lo que uno de nuestros amigos preguntó a lo lejos: ¿quién está ahí? De inmediato la motocicleta se puso en marcha fuera del cementerio. Cuando se iba alejando pudimos darnos cuenta de que en ella iban dos personas. Nos vimos un tanto preocupados porque desconocíamos sus intenciones. Nos acercamos al lugar donde había estado la moto y para nuestra fortuna no había nada extraño, más que una caja de cigarros, la cual obviamente no estaba ahí cuando nosotros comenzamos a grabar. Procedimos a despedirnos frente a la cámara y por un breve momento escuchamos la voz de una niña que nos decía «no». Cada uno de nosotros sintió un escalofrío por lo que acabábamos de escuchar. Salimos de ese lugar lo más pronto que pudimos. Días después, revisando el material, hubo ciertas cosas de las cuales no nos habíamos dado cuenta aquella noche. Cosas como sonidos extraños, siluetas que pasaban a lo lejos y objetos que se movían solos. El canal donde se subió este video terminó perdiéndose, esto debido a que mi hermano dejó de subir contenido e incluso se olvidó de la contraseña. También quisimos volver a realizar este tipo de videos en otros cementerios, pero jamás nos pudimos poner de acuerdo por temas de escuela o trabajo. Así que esta ha sido la única experiencia paranormal que he tenido dentro de un cementerio durante la noche. Cuando tenía alrededor de 12 años, fui con mi hermana, que tenía la misma edad que yo, a visitar a un familiar. Estando ahí, acompañamos a mi tía a la casa de su novio, que vivía frente a un cementerio. Ella, con tal de estar a solas con él, nos mandó a explorar este lugar. Nosotras no sabíamos que en ese sitio había un horario de cierre, que era a las 8, así que sin pedir ningún tipo de permiso o avisar, simplemente nos metimos. Fuimos a visitar la tumba de un familiar y después de eso decidimos dar una vuelta y empezar a recorrer los alrededores. Para cuando nos dimos cuenta, ya eran casi las 9 de la noche, así que empezamos a buscar la salida. De pronto, nos cruzamos con un hombre mayor, que tenía tal vez unos 60 años, el cual, al vernos, empezó a regañarnos diciéndonos que no deberíamos estar ahí, pues el lugar ya había cerrado. Inquietas por su presencia, solamente contestamos que ya nos íbamos y seguimos caminando. El problema fue que este señor empezó a caminar detrás de nosotras y en cierto punto comenzó a reírse y a caminar más rápido, como si estuviera buscando alcanzarnos. Mi hermana y yo, al ver esto, nos asustamos tanto que empezamos a correr. De pronto perdimos al hombre de vista y llegamos a la puerta de entrada, la cual ya estaba cerrada, así que rápidamente decidimos escalar por la pared para poder salir de ahí. La verdad, no tengo certeza de que esto haya sido algo paranormal, pues ese señor podría haber sido un cuidador del sitio o algo así, pero lo que sí puedo asegurarles es que fue una experiencia completamente aterradora, especialmente para dos niñas de 12 años. En fin, espero que mi historia les guste. Los he seguido desde hace ya 8 años y amo su contenido. Muchos saludos. Esto les pasó a mi hermano y a mi mamá hace ya varios años, antes de la pandemia.
Acá en Guadalajara hay un cementerio al estilo americano llamado Recinto de la Paz, donde las lápidas están al nivel del suelo. Desde que entras a dicho lugar, solo se ven los arreglos florales y alguno que otro reguilete o adorno pequeño, haciendo que luzca más como si fuera un campo de flores que un cementerio en sí. Una vez, mi hermano acompañó a mi mamá a ese cementerio para visitar la urna de un familiar. Ellos cuentan que iban caminando por una de las colinas más extensas que tiene ese sitio, cuando notaron a la distancia a 2 niños, quienes no parecían tener más de 10 años. Estos niños estaban jugando entre las lápidas. Ambos estaban haciendo bastante ruido, pero lo extraño era que no había ningún adulto cerca o alguien del personal del cementerio que les llamara la atención. Una vez que esos niños notaron la presencia de él y de mi madre, se acercaron y les preguntaron la hora. Después de eso, tanto mi hermano como mamá cuentan que ellos solo se dieron la vuelta por un momento y que, al voltear de nuevo, estos niños ya no estaban. Habían desaparecido sin hacer ni un solo ruido. No había ningún lugar donde pudieran esconderse, porque como dije en un inicio, las lápidas están al nivel del suelo y solo hay adornos de flores alrededor. Tampoco había algún árbol o algo más grande que les pudiera servir como escondite. Simplemente desaparecieron en un instante. Ese día, tanto mi madre como mi hermano regresaron confundidos por este suceso, ya que no podían explicarse cómo alguien podía desaparecer así de repente. Ellos creen que quizás vieron y hablaron con 2 fantasmas del cementerio. Hola chicos, mi nombre es Yabek y quiero contarles una historia que considero bastante interesante. Mi abuelito, por parte de mi madre, trabajaba en un cementerio cuando él era joven. Él solía contarme que de día todo era muy tranquilo ahí, pero que por las noches solía escuchar cosas extrañas, como el ruido de cadenas arrastrándose o de alguien corriendo por todo el lugar. Cuando él recién había empezado a trabajar ahí, había otros 2 guardias, y uno de ellos le advirtió que en su primera noche solo no debía salir de la oficina por ningún motivo, pues la única forma de estar seguro era quedándose ahí dentro. Poco después llegó el día en el que mi abuelo iba a trabajar solo de noche en ese cementerio, y él cuenta que tenía muy presentes las palabras de su compañero. A la medianoche, de pronto, comenzó a escuchar una especie de risa, pero no una risa normal, sino la de alguien que estaba riéndose frenéticamente. Seguido de esto, escuchó el sonido de cadenas, y al empezar a asomarse por todos lados, notó que a lo lejos había una mujer vestida de blanco, la cual estaba caminando entre las tumbas y estaba arrastrando unas cadenas. Cuando la vio, él cuenta que de inmediato empezó a sentir que todo daba vueltas y un enorme malestar lo agobió, dejándolo finalmente inconsciente en el suelo. Cuando despertó ya era de día y uno de sus compañeros estaba ahí con él. El otro guardia le dijo que cuando llegó por la mañana encontró a mi abuelo tendido en el suelo, por lo que lo había ayudado. Cada vez que mi abuelo cuenta esta historia, se queda pensando profundamente durante un largo rato, recordando esa escalofriante noche que ocurrió hace ya más de 50 años. Un abrazo, soy muy fan de ustedes y también de su trabajo.